Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de jardinería y paisajismo. El espacio en donde encontrarás tips, trucos, estrategias, noticias, novedades, entrevistas y más cosas del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy te voy a comentar sobre un tema que va un poco de la mano de la semana pasada. La semana pasada vimos plantas para estanques. Un estanque siempre me lleva a mí a pensar en ambientes naturales, en ambientes silvestres. Y entonces hoy te voy a hablar de cómo hacer un cantero, un parterre de estilo naturista. Pero antes te voy a comentar dos cosas. Esta semana seguramente encontraste muchos episodios nuevos con un cartelito distinto que tenía un buzón y el nombre es Los Correos del Jardinerista. En un primer momento los pensé como un podcast separado, porque son historias, son cuentos que tienen un aprendizaje entre líneas, a veces en el postdata, y que en cierta forma te llevan a que adquieras algún curso o alguna colección de audios del proyecto que tenemos junto a Fernando Rivero de cursosdejardinería.com. Así que espero que los disfrutes. Si no estás suscrito a mi boletín de novedades, siempre podés anotarte en claudiodorato.com/boletín. Y ahora sí, vamos al tema de hoy, cómo hacer un cantero de estilo naturista. Si bien podríamos llegar a pensar a priori que es algo sumamente sencillo, una plantación naturista busca generar una conjunción de plantas que quede armoniosa, que quede equilibrada, y para ello vas a tener que hacer una selección inteligente de las especies vegetales que vas a colocar. Y una de las razones es porque la plantación va a alta densidad. No es como un cantero común que pones 4 o 5 plantas con distintos niveles, las plantas van bien cuidadas, que hay una superficie descubierta entre las plantas en donde puede haber algún tipo de cubresuelos o podría llegar a haber algún tipo de granza, en donde cada planta por sí tiene un valor. Aquí el valor se lo da el conjunto, las plantas que van a ir floreciendo y van a ir aportando distintas tonalidades a lo largo de las 4 estaciones. Una de las bases de la plantación naturalista es encontrar la manera de que todo este conjunto de plantas aporte belleza, pero también aporte biodiversidad y como otro elemento u otro factor dentro de este estilo de jardín es la sustentabilidad. Los canteros no nos van a demandar muchas horas de trabajo, pero sí vamos a tener que ir haciendo durante su mantenimiento pequeños ajustes, como algunas pequeñas podas, por ahí obtener las semillas, eliminar hojas secas, porque el conjunto es el que aporta la belleza. Las plantaciones se suelen hacer en épocas de primavera principalmente. Se van a elegir plantas con distintas alturas, con distintas texturas de hojas, y todas las que forman ese cantero tienen que tener un punto en común, que es la misma necesidad o el mismo requerimiento hídrico. No podemos combinar plantas que requieran mucha agua con plantas que necesiten muy poca, sobre todo pensando en jardines domiciliarios con canteros pequeños, pero si contáramos con grandes extensiones, podríamos hacer estos canteros, estos parterres mucho más amplios, en donde las plantas que están lindantes a las áreas de césped puedan ser una especie de franja de transición con un poco mayor de consumo de agua y en la parte de atrás aquellas plantas de menor requerimiento hídrico. Esto nos va a facilitar a nosotros el mantenimiento, nos va a facilitar el riego y además al no someterlos o a excesos de agua o a falta de agua a las plantas, las mismas serán más fáciles de mantener sanas. En cuanto a la elección de especies y a la tonalidad de las flores, tenemos que tener presente lo siguiente: la combinación o el uso de la paleta del color. Ya hemos hablado en algún momento, incluso tengo algunos posteos en mi canal de Telegram en t.me/jardineros sobre el uso del color en los jardines, y aquí estaríamos pensando en combinar flores, por ejemplo, de colores violetas con amarillos si queremos buscar grandes contrastes, o colores violetas con blancos para dar un ambiente más silvestre, más relajado. Entonces, la selección del color, la selección de las plantas es fundamental.
y cuando hablo color principalmente me refiero a las flores, porque es el gran atractivo de estos canteros del tipo naturalista. Cuando pensamos entonces en estos espacios, podemos quizás pensar que tienen poco y nada de mantenimiento, o por el contrario que nos exigen o nos demandan mucho. Ya te anticipé al principio del episodio que las prácticas de mantenimiento son bastante reducidas. Tenemos una alta densidad de plantación, con lo cual las plantas arvenses, las malezas que llamamos mal, no van a tener mucha cabida. Entonces el desmalezado puede llegar a ser una de las prácticas, pero no va a ser una práctica que tengamos que ejecutar todo el tiempo. Sí, quizás podría marcarte el tema de las podas. Y una es la poda de limpieza. Hay muchas plantas que a medida que van creciendo se le van secando algunas ramitas y entonces tendrás que irlas eliminando para mantener esa composición siempre bella. Eliminar algunas flores viejas, dejar algunas como para poder ir después armando tu banco de semillas para colocarlas la siguiente temporada, porque muchas de las plantas serán plantas de estación y otras serán perennes, pero las de estación tendremos que ir incorporándolas año a año. Podemos también incluso dejarlas semillar en el lugar y después en la siguiente primavera ir haciendo un raleo de todas estas nuevas plantas que vayan emergiendo dentro del cantero. Otra de las prácticas de poda que podemos hacer también consiste en ir dándole forma a las plantas, porque si bien es de estilo naturalista, las plantas tienen que tener su contención para permitir que se luzca tanto ella como las que están en el resto del cantero. Algunas plantas para la siguiente temporada las vas a poder multiplicar haciendo una división de matas, en otras vas a poder hacerlo a través de semillas y quizás quieras hacer alguna a partir de algún acodo, ya sea terrestre o un acodo aéreo, para multiplicar tus ejemplares. Dentro de las plantas que puedas llegar a incorporar, a lo mejor alguna necesita tener algún entutorado, colocar algún tutor, entonces eso también se va a convertir en parte del mantenimiento. Y un detalle que podrías llegar a tener presente al momento de diseñar este espacio es el de combinar distintas alturas de plantas, algunas que florecen al 1,20 m y otras que florecen a los 60 centímetros, para que tenga un aire como si fuese producto de la naturaleza, si el diseño lo hubiese dado de la naturaleza. Como siempre, tratar de tener al menos 2 o 3 alturas, las plantas más bajas o del tipo rastrera en la zona frontal del cantero en una primera línea, y luego vas aumentando las alturas de forma escalonada e incluso de forma alternada. Y una última recomendación en cuanto a la selección de las especies vegetales, que lo ideal sería de que elijas especies nativas para armar el cantero, especies vegetales que se den en la zona y que puedas adquirir en los viveros, y si no otras que se den de forma casi espontánea, te diría, que requieran la misma cantidad de agua, el mismo tipo de suelos, porque queremos recrear ambientes naturales, ambientes que les sirvan a los insectos polinizadores, que les sirvan a las aves, para crear como una extensión de ese oasis en el que vive. Entonces, plantas nativas de preferencia, plantas con flores que atraen a las abejas y a distintos polinizadores, y en cuanto a las abejas, si hay alérgicos a sus picaduras, quizás esta tipografía no sea la más apta, pero para el resto de las situaciones y en lo personal es el estilo de jardín que más me gusta, plantas de estilo silvestre con alta densidad en donde se mezclen y coexistan, porque esa biodiversidad en el jardín va a ayudar a que las plantas tengan más sanidad. Las raíces van a profundizar, van a tener distintos niveles en donde van a tomar los nutrientes, van a movilizar los nutrientes también en el perfil del suelo, con lo cual esa competencia casi desleal que en algún momento se nos había dicho de que si tenemos muchas plantas van a competir mucho por el sol, mucho por los nutrientes, mucho por el agua, no es tan así, y además vamos a ir controlando esa competencia, que de hecho un poco cierta es, mediante las prácticas de poda. Entonces, espero que este breve resumen te haya gustado, te haya servido. Si tenés estanques, si tenés este tipo de parterres o arriates, porque reciben distintos nombres de acuerdo a donde vivimos,
y hay sí una diferencia entre estos términos, pero en líneas generales podemos pensar que hablamos de lo mismo. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un mensaje, el me gusta en la plataforma que me estés escuchando, y nos estamos encontrando la semana que viene dentro de este podcast con la primera entrevista del año 2022. Mientras, de lunes a viernes, tienes el correo del jardinerista para ir escuchando episodios breves con enseñanzas y una llamada a la acción por si querés seguir aprendiendo jardinería. Y ahora sí, hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.